Bienvenidos y bienvenidas a este webinar de Descubre tu estilo de aprendizaje. Vamos a indagar un poquitito sobre la parte teórica y sobre la parte práctica, pero primero que todo me voy a presentar. Mucho gusto, mi nombre es Natalia Arias, soy psicopedagoga de Humanagel, así que vamos a comenzar. Como objetivo de aprendizaje y nuestra ruta de aprendizaje, el día de hoy vamos a poder conocer un poquitito las herramientas efectivas en relación a cómo aprendemos, cómo procesamos y cómo ejecutamos la información que está a través de nuestro medio. Como primera parte, vamos a abordar a nivel más teórico en relación a las bases de la autonomía, qué es la autonomía, la motivación y la responsabilidad. Vamos a abordar también qué es el locus de control y la proactividad, que son esenciales para poder tener un desarrollo óptimo en nuestro proceso de enseñanza y aprendizaje. Y como segunda parte, vamos a abordar la parte más práctica sobre los estilos de aprendizaje en relación a cómo podemos identificar nuestro estilo de aprendizaje. Vamos a abordar algunas orientaciones para poder definir métodos que sean efectivos en relación a la forma en cómo nosotros estudiamos y relacionado también a qué estilo de aprendizaje predomina mucho más al momento de estudiar. Como tercera parte, vamos a abordar también qué son los hábitos de estudio y cómo podemos identificar estrategias óptimas y efectivas para poder llevar a cabo el objetivo que tenemos acá, que es ofrecer estrategias y herramientas de aprendizaje efectivas para el desarrollo del trabajo autónomo. Pero primero vamos a definir un poquitito qué es la autonomía. Acá expuse algunos autores, pero básicamente la autonomía en el aprendizaje es la facultad que le permite al estudiante poder tomar, no solamente al estudiante, sino que al adulto en general, permite tomar decisiones para poder regular nuestro propio proceso de aprendizaje en función a una meta o a algún objetivo y relacionado también a un contexto o condiciones específicas en el aprendizaje. Tenemos que considerar de que para que una persona aprenda, no es algo inmediato. Todo el aprendizaje es un proceso y nuestro proceso a nivel mental son varias etapas. Primero, para poder que una persona aprenda a nivel cognitivo, tenemos dos procesos fundamentales, que son los procesos cognitivos de orden inferior y los procesos cognitivos de orden superior. ¿Cuál es la diferencia? Que en esta primera entrada de input informativo tenemos la percepción, qué es lo que nosotros percibimos a través del medio, la atención, cuál es nuestro foco, si es un foco específico o es una atención dividida. Eso va a depender netamente del estímulo visual que capta nuestra atención. Y como tercer proceso, dentro de los procesos cognitivos de orden inferior, tenemos la memoria, que es fundamental para poder realizar un óptimo trabajo. Cuando pasamos a esta primera parte de los procesos cognitivos de orden inferior, recuerden que es la percepción, la atención y la memoria, pasamos a otro proceso cognitivo de orden superior. Cuando uno habla de orden superior, ya entramos a un proceso más elevado mentalmente, donde acá la función principal es la metacognición, ser consciente de lo que pensamos, de lo que decimos y de lo que hacemos. Entonces, Bornas establece que una persona es autónoma cuando se autorregula para satisfacer tanto las demandas internas como externas que se plantean. Las demandas también son súper importantes porque eso va a depender primero de la motivación intrínseca y extrínseca que conlleva hacer el trabajo. No es lo mismo la motivación intrínseca y extrínseca. Entonces, la autonomía en el aprendizaje es la facultad que le permite al estudiante o a la persona tomar decisiones para regular su propio proceso de aprendizaje en función a una meta determinada y a un contexto o condiciones específicas en el aprendizaje. Manríquez, en el año 2004, difiere de que la autonomía le permite a la persona o al estudiante
aprender a aprender, es decir, a desarrollar la capacidad de metacognición o tener conciencia sobre sus propios procesos mentales. Recuerde que los procesos mentales, como le mencioné al inicio, es cómo procesa nuestra mente toda la información del medio. Y aquí entramos con percepción, atención, memoria, pensamiento, creatividad, para poder generar una metacognición. No es fácil generar conciencia. Ahora bien, ¿cómo puedo mejorar mi autonomía? Primero practicando la autoconciencia. ¿Qué es la autoconciencia? Es poder darme cuenta de cómo me comporto, qué es lo que pienso, qué es lo que estoy nutriendo mis pensamientos. Y para ello es importante también incorporar estrategias de aprendizaje y los hábitos de estudio que son esenciales para poder generar una planificación y regular los procesos cognitivos, especialmente, por ejemplo, cuando las personas, su atención es dividida y está, por ejemplo, tengo que... tengo que hacer este trabajo, ya lo tengo que entregar a las 3 de la tarde, pero también tengo que ir a trabajar, también tengo que estar preocupada quizás de la familia, de mi pareja, etcétera. Entonces es complejo cuando tenemos la atención o los procesos cognitivos divididos y no potenciados. Entonces, por eso es importante ser autoconsciente y darme cuenta de que dentro de este proceso hago diferentes patrones que conllevan a no terminar una tarea determinada. Entonces, para poder, los hábitos de estudio también nos ayuda para incorporar estos estudios o elementos que son necesarios y coherentes con el objetivo que nosotros queremos lograr. Los pensamientos, por ser un proceso cognitivo de orden superior, son esenciales. Los pensamientos mueven montañas. ¿En qué sentido? Si yo mantengo constantemente los pensamientos de forma positiva, la ejecución de mis acciones va a ser mucho más productivo, a diferencia, por ejemplo, si yo estoy nutriendo mis pensamientos de forma disruptiva. ¿Por qué? Porque genera una inestabilidad en mis procesos cognitivos, en mis procesos mentales. Entonces, vamos a plantearnos estas preguntas. Son 4 preguntas que son fundamentales al momento de generar autoconciencia. Por ejemplo, para ustedes los y las presentes, ¿qué rol tiene la motivación en la autonomía? ¿Es fundamental? ¿No es fundamental? ¿Qué creen ustedes? ¿Cómo me resultan las cosas al hacer algo que me desagrada? Claro, si quizás, por ejemplo, yo estoy realizando un trabajo que no es de mi agrado, sin embargo, tengo que cumplir, ¿cierto? Porque tengo que trabajar por necesidad, etcétera. Ahora bien, ¿tendrá el mismo impacto cuando uno realiza acciones de forma positiva versus el mismo impacto cuando uno realiza algo que no es de su agrado? ¿Cómo me resultan las cosas cuando hago algo que me gusta? ¿Funciona de la misma forma cuando algo que no me gusta? ¿En la realidad o en la actualidad? ¿Puedo hacer algo que solo me guste? ¿Y qué hago entonces? Ahí hablamos, por ejemplo, de el input, que es la entrada de la información, pero abordamos con la autonomía y la motivación. La motivación es esencial para poder cumplir nuestro objetivo. Pero, ¿qué es la motivación? La motivación es un grado de afecto hacia algo que se valora. Este componente afectivo es esencial en el desarrollo de los procesos de aprendizaje. ¿Por qué? Dedico más tiempo y hago mejor aquello que me gusta. El aprendizaje ocurre con la interacción entre los aspectos positivo y afectivo. Claro, no es lo mismo la motivación intrínseca que la motivación extrínseca. ¿Cuál es la diferencia? Que la motivación intrínseca es algo que a mí me surge de adentro. Es, por ejemplo, los hobbies. Algo que a mí me agrade, que a mí me guste y que yo sé que lo voy a realizar con agrado. A diferencia, por ejemplo, que la motivación extrínseca, yo igual lo puedo realizar, pero quizás no es algo que nazca desde adentro.
igual lo tengo que hacer porque tiene que haber un resultado, pero no es una motivación que nazca desde la parte intrínseca. ¿Y cuál es el impacto que tiene la motivación extrínseca con la motivación intrínseca en los procesos cognitivos? Por ejemplo, la motivación intrínseca implica que mi atención va a estar más focalizada y va a ser más sostenida en un periodo, en un largo periodo. ¿Por qué? Porque voy a dedicar, por ejemplo, el tiempo a realizar algo que a mí me motive. A diferencia, por ejemplo, de la parte intrínseca, que claro, como les dije anteriormente, yo lo voy a realizar. Sin embargo, mis procesos cognitivos pueden estar alterados. ¿Por qué? Porque voy a estar pensando en esto, mi percepción va a estar dividida en diferentes estímulos ambientales. Entonces acá definimos un poquitito qué es la motivación intrínseca, que son las acciones que realizo por el interés propio que genera esta actividad, y la actividad se considera un fin en sí misma, por ejemplo, el hobby. La motivación extrínseca lleva a la persona a realizar acciones para satisfacer otros motivos no relacionados con la actividad en sí misma. Por ejemplo, cuando recibo un incentivo económico por una actividad que no es de mi plena satisfacción o interés. Sin embargo, es importante recalcar que la motivación incide en la forma de pensar. Y si en la forma de pensar, también con ello incide en el aprendizaje. Un adulto motivado intrínsecamente realizará actividades por el interés, la curiosidad y el desafío que éstas le provocan, aplicando un esfuerzo mental en la realización de esa tarea, con un consecuente procesamiento más complejo, con estrategias de aprendizaje mucho más profundo. Si el adulto valora positivamente una tarea, se involucrará mucho más en el aprendizaje y con ello también va a utilizar estrategias cognitivas más frecuentes. Una tarea resulta interesante, importante y útil, hay más disposición a aprender y a comprender. Ahora bien, ¿qué rol tiene la autoeficacia dentro de los procesos cognitivos? Entonces, la autoeficacia es la percepción. Recuerden que la percepción corresponde a un proceso cognitivo de orden inferior, que es como la base para poder llegar a un pensamiento más profundo. Todos los procesos van de forma ascendente hasta llegar a un proceso y a una elaboración mental mucho más mayor. Entonces, la autoeficacia es la percepción de los adultos tienen sobre su capacidad para poder desempeñar las tareas. A mayor percepción de autoeficacia, más exigencia, más aspiraciones y mayor dedicación. Entonces, es importante que nosotros resguardemos cómo ha sido nuestra experiencia a lo largo de nuestra vida. Porque una de las formas para ser conscientes o ser más conscientes de lo que pensamos y de nuestras acciones, el primer paso para poder visualizar eso es que nosotros podamos comprender cómo es nuestra conducta. Si mis pensamientos apuntan, por ejemplo, a que yo soy bueno, mi disposición y persistencia en esa tarea probablemente mostrará mejores resultados. Por ejemplo, si yo estoy constantemente diciéndole a mi mente, es que yo no puedo hacer esto, es que no me resulta, es que no entiendo, todo eso, los pensamientos a nivel celular, intracelular, va a viajar por todo nuestro cuerpo. Entonces, ¿qué es lo que va a querer nuestros pensamientos? Que esa idea de que yo no soy capaz, que yo no lo puedo lograr, se genere nuevamente. Entonces mis pensamientos van a querer que aparezcan nuevamente esos pensamientos, que aparezcan nuevamente esos pensamientos y al final es un círculo vicioso. A diferencia, por ejemplo, si yo digo, no, en realidad yo sí soy buena en esto, yo puedo lograrlo, como tipo
MAFO, donde todas las debilidades se consideren como una oportunidad para poder generar una fortaleza entre nosotros. Entonces, acá hay un ejemplo donde, claro, hay algunos estudiantes que dicen, ah, yo no soy bueno en matemáticas, pero el pensamiento que debiese nutrirse es, a pesar que me cuesten las matemáticas, lo voy a lograr, porque me percaté y observé cuál es mi debilidad. Pero ojo, no se considera una debilidad, sino como una oportunidad para seguir fortaleciendo, potenciando y desarrollando. Entonces, es importante hacer consciente qué pensamos sobre nosotros mismos. Nuestros pensamientos pueden potenciarnos o bien frenar nuestro desarrollo. Es así de tajante. Por eso es tan importante resguardar la salud mental. Y en este caso, no solamente la salud mental, sino el cómo nosotros estamos procesando la información que tenemos en nuestro medio. Si creemos que somos desordenados, ese pensamiento, por ejemplo, no hará otra cosa más que mantener esas conductas que vayan en línea de ser desordenado. Hay una pregunta que es crucial dentro de la etapa o ciclo de vida. ¿Eres protagonista de tu vida o eres víctima de tu destino? ¿A qué se refiere esto? La autonomía y las estrategias cognitivas, hay dos factores que son fundamentales, que es el locus de control interno y el locus de control externo. ¿Cuál es la diferencia? Que el locus de control interno, yo hago que las cosas resulten, yo logro conseguir, independiente de que hayan pasado muchos factores a lo largo de mi vida, ningún factor va a ser determinante, al contrario, son factores que influyen, más no determinantes. ¿Y cuál es el locus de control externo? Donde yo responsabilizo a un tercero de mis acciones. Por ejemplo, no, si el jefe me tenía mala, yo no, todo bien, pero en realidad ahí estos dos conceptos siempre van a estar a la vanguardia al momento de ser conscientes. Recuerden, el locus de control interno, yo soy responsable de mis acciones, de lo que digo y de lo que pienso, a diferencia del locus de control externo, que responsabilizo a un tercero de mis acciones. Por ejemplo, acá en el locus de control interno, hago que las cosas pasen. Yo lo puedo conseguir, yo puedo determinar mi futuro, soy el responsable de las cosas que me pasan. A diferencia del locus de control externo, no soy responsable de las cosas que me pasan. Hay un tercero que realiza esas acciones o, por ejemplo, ¿por qué todo me pasa a mí? No puedo hacer nada en relación con mi futuro. Pero recuerden la frase, hay muchos factores que son influyentes, pero ningún factor va a ser determinante. La determinación final la toman ustedes. Entonces, aquí vamos a abordar un poquitito qué son las estrategias cognitivas. Las estrategias cognitivas, recuerden que incluyen los pensamientos o los comportamientos que facilitan la incorporación de los nuevos conocimientos y el recuerdo de conocimiento ya existente. Dentro de la memoria juega un papel fundamental dentro de nuestro desarrollo como seres humanos. Y acá nosotros cuando aprendemos cosas nuevas a nivel mental genera un proceso de codificación, que es la información nueva que nosotros estamos incorporando a través de el medio. Cuando ya esa información o esa enseñanza está consolidada, ya pasa a una memoria a largo plazo y eso significa que la información que yo estoy recibiendo está decodificada. Entonces recuerden, cuando la información es nueva, hay un proceso mental de codificación, pero cuando la información ya está almacenada, integrada, ya hay un proceso de decodificación. Entonces, cuando ya la información está decodificada, almacenada y pasa un proceso significativo dentro de nuestra memoria, ingresamos con las estrategias cognitivas. ¿Y para qué nos ayudan las estrategias cognitivas? Para seguir desarrollando, potenciando, nivelando todos los procesos que implican
el proceso de enseñanza y aprendizaje, valga la redundancia. Entonces, dentro de las estrategias cognitivas, recuerden que los procesos cognitivos son percepción, atención, memoria, pensamiento, creatividad. La primera estrategia cognitiva es la estrategia de repaso. Acá nosotros abordamos específicamente la atención. ¿Por qué? Porque permite solo un procesamiento superficial de la información. Y aquí influye mucho, por ejemplo, a lo que vamos a abordar en nuestra segunda parte, que es los estilos de aprendizaje. Las estrategias de elaboración y de organización, ¿para qué nos ayuda dentro de nuestros procesos cognitivos? Nos ayudan a posibilitar procesamientos más profundos en materia de estudio, y esta estrategia de elaboración y de organización nos ayuda a potenciar también el pensamiento crítico, que son los pensamientos más profundos, reflexivos y críticos sobre el material que nosotros queremos estudiar. A nivel mental o a nivel cerebral, nosotros tenemos dos lóbulos que son fundamentales dentro del proceso, que es el lóbulo derecho y el lóbulo izquierdo. Ambos trabajan de forma conjunta. Sin embargo, nosotros tenemos ciertas habilidades que quizá está dentro de nuestra capacidad o nuestra predominancia en el lóbulo izquierdo, como también puede haber una predominancia en el lóbulo derecho. ¿A qué se refiere con esto? Por ejemplo, quizás hay personas que son muy buenos en un pensamiento más analítico o en realizar pensamientos más críticos, son buenos para las matemáticas, etcétera. Pero también tenemos otras personas que quizás no son tan buenas para las matemáticas o para un pensamiento más analítico, sin embargo, son buenos en las habilidades sociales, en las habilidades interpersonales. Por eso es importante conocer cómo procesa nuestra mente para así poder seguir potenciando y desarrollando las habilidades que puedan estar un poco más descendidas. A nivel de estrategia metacognitivas, cuando uno habla de metacognición o metacognitivas, se refiere a la capacidad donde somos conscientes en lo que pensamos, cómo procesamos y cómo ejecutamos la información. Y eso que nos permite, a través de estas estrategias metacognitivas, poder desarrollar la planificación, controlar y regular las actividades que impliquen quizás una mayor carga en temas más laborales, en temas más académicos. Y también tenemos la estrategia de manejo de recursos, que acá lo ideal, y lo vamos a abordar en nuestra segunda parte, junto con la tercera parte, que es la organización del tiempo. La organización del tiempo o el tiempo en sí es muy valioso, por eso es importante ser conscientes, porque muchas veces nosotros con el tema de la tecnología o quizás con todo el tema de las preocupaciones que puedan implicar lo del medio, genera que nosotros realicemos procrastinación. Y la procrastinación, a pesar de que en cierto grado no es malo, pero se vuelve dañino cuando dejamos de realizar nuestras funciones de nuestro diario vivir en un periodo largo. Entonces ahí hay que estar muy atentos. El ambiente de estudio es importante, cómo nosotros estamos nutriendo esta planificación, ya sea de trabajo, ya sea de estudio o en el diario vivir. Es muy importante tener una planificación porque eso genera un bienestar y potenciamos de cierta forma nuestros procesos cognitivos para generar un orden y una mayor organización. También eso nos ayuda a regular la regulación del esfuerzo positivo, esfuerzo negativo y el aprendizaje con pares y búsqueda también de ayuda. Todas estas estrategias, si se dan cuenta, repercuten directamente en cómo nosotros procesamos nuestra información. En nuestra segunda parte, ahora que ya hablamos un poquitito la base de lo que implica los estilos de aprendizaje, hablamos de motivación, hablamos de la autoeficacia, ¿qué más abordamos? Bueno, ahí ustedes me van a hacer una ayuda de idea. Pero en nuestra segunda parte, en los estilos de aprendizaje, consideremos que en la actualidad
Los estilos de aprendizaje es importante conocerlo, pero también es importante conocer que dentro de los estudios y de la neuroeducación tenemos hoy en día las mentes neurodivergentes. Ninguna mente va a procesar de la misma forma. ¿Esto qué quiere decir? Por ejemplo, si en un trabajo tenemos a 40 trabajadores, no significa que los 40 trabajadores van a comprender y van a entender los 40 de la misma forma. Quizás Juanito va a aprender de una forma más práctica, a diferencia de Mariana, que va a aprender de una forma más auditiva. O, no sé, tenemos a Roberto que va a aprender de una forma a través de una comunicación. Hay muchas formas en cómo nosotros podemos comprender la información. Vamos a seguir en la línea sobre la autonomía. Ahí está, también abordamos la autonomía. Entonces, dentro de los estilos de aprendizaje, para ser efectivo en nuestra estrategia de autonomía, es necesario que puedan ustedes comprender cómo aprenden. Y para ello, exploraremos en tu estilo de aprendizaje de forma particular. Aquí hay un autor, Tosi, en el año 2013, señala que los estudiantes o los seres humanos aprenden con más efectividad cuando se les enseñan según su estilo de aprendizaje predominante, lo que podría tener grandes beneficios relacionados con el desempeño y la permanencia de estudio. ¿A qué se refiere esto? Si una persona, por ejemplo, su forma de aprendizaje es más kinestésica, más a través de la práctica del movimiento, si uno le pasa un texto de muchas hojas, ay, no sé si se ve, a ver, ahí, bueno, ahí lo veo, ahí está. De muchas hojas, lo más probable que esa persona a los 5 minutos esté fatigado y no quiera hacer nada, porque su atención va a estar dividida y eso, ¿por qué se origina? Porque su estilo o la forma predominante de aprender no es la adecuada. Por eso es importante conocer cuáles son las formas en cómo el ser humano podemos aprender dentro de la neurodiversidad que tenemos hoy en día. Sin embargo, el día de hoy nos vamos a enfocar en los estilos de aprendizaje y en los 4 estilos de aprendizaje que son predominantes para las personas que le gusta aprender de cierta forma. Por ejemplo, tenemos la predominancia visual, donde a ellos se les facilita mucho más las imágenes, dibujos, fotografías, esquemas. La parte auditiva, donde las personas les gusta quizás escuchar grabaciones de sus clases, les gusta más realizar una lectura en voz alta, realizar debates, discusiones, aprenden a través quizás de la música. Por otro lado, tenemos la parte verbal, que acá tenemos, por ejemplo, las personas que les gusta tomar nota. Así como mientras estamos en una reunión o en una clase, van tomando notita para como ayuda de idea. Los libros y los textos y las lecturas complementarias. Tenemos también el estilo kinestésico, que acá todo lo realizan a través de la parte práctica, las tareas manuales, incorporar el movimiento corporal, las experiencias. Muchas veces tenemos personas adultas que tienen un estilo kinestésico, tiene un estilo kinestésico. ¿Y qué pasa? Que en el trabajo tiene que realizar, por ejemplo, una predominancia más visual. Entonces, todas esas incongruencias, es importante estar ahí atento. Aquí vamos a definir un poquitito, una de cada una. Ahí se me fue en la pantalla, acá. Por ejemplo, tenemos el sistema de representación visual, donde visualizar nos ayuda a establecer relaciones entre distintas ideas y conceptos. ¿Y para qué nos ayuda la representación visual? ¿O cuál es la ventaja que tienen las personas con este estilo en particular? Primero, la capacidad de abstracción y la capacidad de visualizar. A diferencia, por ejemplo, de la representación auditiva, que claro, al usar el sistema de representación auditivo lo hacemos de forma más secuencial y más ordenada. Sin embargo,
La representación auditiva no permite relacionar conceptos o elaborar conceptos más abstractos con la misma facilidad que lo hace el sistema visual y no es tan rápido. Acá, por ejemplo, se refleja mucho cuando los adultos tienen que hacer una presentación y al momento de relatar la presentación se le olvidan un concepto y quedaron en blanco y no saben qué más realizar. Bueno, eso sucede mucho. También tenemos la representación kinestésica, donde acá procesamos la información asociándola a nuestras sensaciones, a nuestro movimiento, a nuestro cuerpo. Utilizamos este sistema naturalmente cuando aprendemos, por ejemplo, un deporte, pero también para muchas otras actividades. Entonces acá los adultos kinestésicos aprenden cuando hacen las cosas. Y por último, tenemos nuestra representación verbal. La representación verbal, procesamos la información a través de los mensajes verbales, aprendemos a través de las palabras y uno de los mayores beneficios que tiene este estilo predominante es el aprendizaje lingüístico, la capacidad de poder comunicarse, de establecer una comunicación. Los adultos que prefieren este estilo están siempre interesados en mejorar la capacidad de comunicación. Entre las características de quienes tienen este estilo se encuentra la fascinación por aprender nuevas palabras y las palabras que aprenden también lo hacen con mucha facilidad. Aumenta el vocabulario, aumenta el léxico y con ello también tienen la facilidad para aprender otros idiomas, disfrutar la lectura, entre otras cosas. Tiene muchas ventajas saber cuál es la predominancia que tienen cada uno de ustedes. Ahora bien, como tercera parte, es importante abordar qué son los hábitos de estudio. Y para ello, los hábitos de estudio se relacionan mucho con las habilidades cognitivas. ¿Por qué? Primero, los hábitos de estudio, para poder generar un hábito de estudio, no es algo que se genere de un día para otro, no, es de forma secuencial y de forma continua. Cuando uno tiene ciertos patrones de conducta, es importante, aparte de ser consciente, empezar a trabajar en base a esos hábitos que puedan estar un poquitito más descendidos. Entonces, tener hábitos de estudio se relaciona con mejores resultados académicos, laborales y sociales. ¿Por qué? Porque a nivel mental nos genera una estabilidad en los procesos y en cómo nosotros interpretamos la información del medio. Y con ello, aparte de que los hábitos de estudio son primordiales, para nuestro desarrollo, nuestro diario vivir, también nos ayudan como recurso cognitivo, ambientales y procedimentales con lo que cuentan ustedes. Una de las técnicas o una de las estrategias que son fundamentales dentro de los hábitos de estudio es la planificación. La planificación nos ayuda a regular mentalmente nuestro proceso, a generar una estabilidad y acá en la pantalla yo les tengo un ejemplo de cómo nosotros podríamos adaptar y implementar nuestra planificación en nuestro diario vivir. Por ejemplo, si yo tengo que trabajar de lunes a viernes y tengo 10 horas disponibles, en esas 10 horas disponibles yo voy a asignar ciertas tareas. Por ejemplo, si yo entro a las 8 de la mañana, perfecto, dentro de mi planificación va a comenzar en el horario donde yo comienzo mi día. Si yo sé que a las 10 de la mañana voy a tener un break, entonces dentro de ese break yo voy a optimizar ese tiempo en poder generar un momento de descanso, pero si yo sé que ese momento de descanso va aumentando en el transcurso de la semana, yo voy a ir incorporando otros hábitos, otras tareas para poder seguir potenciando nuestros procesos cognitivos. Recuerden que dentro de la procrastinación de cierta forma es la necesidad de poder satisfacer en un periodo corto
lo que nosotros queremos realizar en ese minuto. ¿Qué es lo que sucede con la procrastinación? Es que, claro, a nivel cerebral genera dopamina y la dopamina es la felicidad, ¿cierto? Entonces, ¿qué va a querer nuestros pensamientos? Nuestros pensamientos va a querer más felicidad, más felicidad. Entonces, ya no voy a estar quizás 1 hora en el celular, voy a estar 2 horas, 3 horas, 4 horas quizás en el celular, porque mis pensamientos necesita generar dopamina. ¿Y qué es lo que sucede? Y aquí entramos a un tema más reflexivo, es cómo nosotros generamos la dopamina o qué es lo que nosotros necesitamos para generar la dopamina. Es bien interesante ese tema. Entonces, ¿me conviene estudiar todo de una sola vez sin pausa? Absolutamente no. ¿Por qué? Porque nos fatigamos. Los jóvenes y los niños y niñas a los 10, 5 a 10, hasta 15 minutos ya entran en un proceso de fatiga. Imagínense en un adulto que tiene constantemente muchos estímulos por todos lados. Entonces, es recomendable que realices pausas regulares, sí o sí, de tiempo prudente. Por ejemplo, de 10 a 15 minutos de pausa, luego de 40 minutos de estudio. Y así sucesivamente, no solamente de estudio, sino también de trabajo o lo que nosotros realicemos en nuestro diario vivir. En esta pausa, trata también de levantarte, caminar y despejar la vista de la pantalla de tu computador o teléfono. Es importante también oxigenar nuestro cerebro, ¿cierto? Y el deporte es fundamental junto con la alimentación y un buen descanso para que nuestros procesos estén óptimos dentro de lo que nosotros vamos a realizar durante nuestro día a día. El efecto de la luz azul de forma persistente, en este caso, por ejemplo, del celular, ¿qué es lo que origina? Primero, una resequedad ocular, y eso que influye en la percepción de cómo nosotros, cómo ingresa la información, cómo se ingresa el input informativo. Pero cuando ya nuestra vista está cansada, nuestra percepción va a captar eso, ¿cierto? Ese cansancio. Entonces, cuando nosotros no estemos en esa situación, es importante de mover nuestro cuerpo, porque así nuestro cerebro se va a oxigenar y también nos va a ayudar a generar un bienestar. Y con ello también la energía. Acá nuevamente le doy énfasis al tema de la procrastinación. No es mala la procrastinación. Recuerden que puede ser perjudicial cuando no somos conscientes o no logramos regular esa actividad en sí en un periodo corto de tiempo. Entonces, la procrastinación ocurre porque las personas prefieren realizar actividades que les generen satisfacción a corto plazo, en vez de actividades que resulten mucho más positivo a largo plazo. Pero ojo, eso va a depender muchas veces de mi motivación. ¿Qué motivación o qué tarea estoy ejerciendo? ¿Con qué motivación la estoy ejerciendo? ¿La estoy ejerciendo a través de una motivación intrínseca, a través de una motivación extrínseca, etcétera? Una de las estrategias para contener la procrastinación es, primero, autoconciencia. ¿Y qué es la autoconciencia? Es que la capacidad que tiene el ser humano de decir, ¿sabes qué? No, algo no está bien acá. Ser consciente. Me doy cuenta del patrón o de la conducta que yo estoy teniendo en ese minuto. Una vez que yo soy consciente y me doy cuenta, genero una autorregulación. Me controlo. Y como tercera acción, me hago cargo. Eso es fundamental. Ahora bien, es importante replantearse estas 4 preguntas. ¿Cuánto tiempo consumen ustedes en su día a día en la procrastinación? ¿Qué puedo hacer cuando me doy cuenta de que estoy procrastinando? ¿Cómo pueden ayudarme los y las demás personas para poder regular mi conducta? ¿Cómo defino cuánto tiempo de pausa es razonable?
Para controlar los efectos de la procrastinación, te sugerimos organizar primero las tareas, planificar y dosificar en pequeñas metas. Es importante la dosificación de las tareas, porque así no genera esta inestabilidad en los procesos mentales. Hoy en día, aprovechando que tenemos la tecnología a nuestro favor, nos damos cuenta que existen diferentes herramientas para seguir potenciando nuestros procesos cognitivos y con ellos también nuestra predominancia al momento de aprender un contenido. En este caso, tenemos, por ejemplo, la alarma de teléfono. Mira, uno siempre lo suele ocupar para levantarse y listo, nada más. Sin embargo, si uno le da un uso a la alarma em, de poder mantener un tiempo, por ejemplo, no sé, media hora y mantener este recordatorio. Recuerden que la mente es como ir al gimnasio, uno tiene que estar constantemente ejercitando nuestros procesos mentales para que después, cuando ya en una edad adulta, podamos tener potenciado y no se genere esta inestabilidad. También tenemos el Foret, que es muy entretenido, que es una página de internet donde cada vez que uno va realizando cierto tiempo, va generando una crononización del tiempo, ellos generan un arbolito o cultivan un arbolito también ahí para generar conciencia ambiental. También hay otra técnica que es la técnica de Pomodoro, donde esta técnica consiste en justamente dosificar las tareas que tengamos en nuestro diario vivir. Entonces acá se basa básicamente en ciclos de 4 pomodoro. Por ejemplo, estudias 25 minutos, ahí realizas un pomodoro, luego realizas una pausa, genera esta oxigenación y realizamos después estos, em, después 4 pomodoros y así. En la medida que nosotros tomamos las pausas, vamos a ir aumentando nuestra planificación. Recuerden que uno puede tener diferentes técnicas para poder realizar nuestro trabajo en el diario vivir. Sin embargo, hoy en día, especialmente los adultos, con todos los factores que implica el trabajar, algunos quizás pueden ser em, pueden familia o pueden tener una pareja, todos esos factores influyen en nuestra estabilidad. Entonces, es importante, y vuelvo a insistir, la planificación y el uso del tiempo es fundamental en todo lo que tenga que ver en estrategia y en planificación en temas más de procesos cognitivos. Y por otro lado, también es importante que ustedes comprendan y sean conscientes cómo se les facilita la información del medio. No todas las personas aprenden de la misma forma. Mapa no es territorio, pero lo importante de aquello es ser consciente. Ay, no sé qué le pasó a la página. Ahí está. Bueno, ese fue nuestro webinar del día de hoy. Recuerden que mi nombre es Natalia Arias, psicopedagoga, y los esperamos también en nuestro canal de YouTube, Humana Consultores. Ahí hay diferentes videos que les ayuda y les podría facilitar en conocer, en comprender y hasta ejecutar ciertos conceptos, ciertas dudas en temas de aprendizaje, en temas de nutrición, en temas de psicología. Tenemos diferentes profesionales acá dentro de Humana Consultores. Por otro lado, también quiero dejarlas y dejarlos invitados a Humana Health. Yo como psicopedagoga me desempeño en Humana Health, así que si ustedes quieren seguir indagando en este tema, descubriendo
profundizando en relación a cómo yo aprendo, podría mejorar mis procesos cognitivos, qué pasa si tengo un diagnóstico de déficit de atención con hiperactividad. Todos esos conceptos, todas esas ideas, no duden por favor en escribir. Las sugerencias también siempre son bienvenidas, así que eso, hoy en día tenemos en temas de ciencia, la neuroeducación nos ha brindado la oportunidad de poder seguir ampliando los conocimientos, así que yo los y las invito a que sigamos en conjunto. Creando estos conocimientos porque hoy en día la co-construcción es eso justamente, poder darle una respuesta a cómo procesa nuestra mente. Así que qué mejor que hacerlo en compañía de profesionales. Y eso, nos estamos viendo, espero que le haya gustado el día de hoy y nos vamos y nos encontramos en otra ocasión. Espero que esta presentación le haya servido para comprender un poquitito cómo influye y el impacto que tiene la motivación, cómo influye nuestra predominancia al momento de comprender, al momento de aprender, y cuáles son las estrategias más eficaces para poder, una vez que yo soy consciente, generar seguir potenciando y seguir desarrollando nuestros procesos cognitivos que son esenciales en el desarrollo del ser humano. Así que eso, nos estamos viendo, cuídense.